Bueno, buenas tardes a todos. Los que no me conocen, yo soy especialista en cirugía de cadera y hace ya 14 años empecé con el tema de cirugía de preservación. Entonces decía que bueno, me dediqué a hacer artroscopía de cadera como una alternativa a lo que yo hacía. No soy artroscopista, soy especialista en cadera, por lo tanto, viendo un poco qué es lo importante para ustedes y no resulte aburrido, yo me pongo a hablar de técnicas de artroscopía de cadera y todo eso probablemente no sea demasiado interesante, aparte para eso deberían dedicarse a hacer artroscopía, cosa que es bastante complejo a esta altura. Lo que yo voy a mostrarles son los mecanismos capaces de producir enfermedad degenerativa articular de cadera. Y eso les compete porque tiene que ver... Hay un marcador láser. Y eso les compete porque tiene que ver básicamente con los mecanismos que llevan a producir artrosis de cadera. Y esos mecanismos habitualmente arrancan, como ustedes pueden ver aquí, arrancan con dos situaciones que ustedes van a ver habitualmente. La inestabilidad, en principio, debido a las displasias en sí que generan cambios en las cargas, y esos cambios en las cargas producen un exceso de estrés en el cartílago y eso lleva a enfermedad degenerativa. Y por otro lado, un poco lo nuevo que ya lleva unos cuantos años, aunque les parezca mentira, son los pinzamientos producidos por los trastornos morfológicos CAM y Pincer, que también tienen que ver con la adolescencia, porque estos no aparecen en la edad adulta, sino en la adolescencia. Todo esto son factores que, sujetos a las variables ambientales, dependientes obviamente de cada individuo, lo que es la edad, la actividad, la biología, el trauma, la longitud, si hace deporte, no hace deporte, si es obeso, si no es obeso, nos pueden llevar a enfermedad degenerativa articular. Como ustedes pueden ver aquí, esto no es nuevo, aunque nosotros lo consideramos nuevo, porque obviamente en esa época no existíamos, pero la medicina siempre da vueltas y encontramos, esto fue mi maestro Zancoli que lo encontró, nosotros estábamos muy contentos hablando de nuevos mecanismos, nuevas fuentes de dolor en la cadera. Y el jefe, que siempre fue toda la vida así, buscó y encontró este artículo. Y este artículo, fíjense del año que es, de 1936. Es decir, que ya Smith-Petersen estaba hablando de mecanismos que producían artrosis. La interpretación era distinta, y ustedes van a ver ahora la radiografía. Bueno, este es el trabajo en donde él describe los trastornos, morfológicos del acetábulo y de la cadera que pueden llevar a enfermedad degenerativa y a dar dolor. Pero proponía una técnica quirúrgica similar a lo que hacemos hoy. Nosotros hacemos esto artroscópico. En mis comienzos lo hice a cirugía a cielo abierto, que consistía en limpiar ese supuesto trastorno morfológico que era lo que generaba la lesión del labrum y posteriormente producía enfermedad degenerativa. Así que el tratamiento es exactamente el mismo. El único problema es la patología. Es decir, esto no es una cadera que tiene un mecanismo que va a producir artrosis. Esto se hace una artrosis producida por una situación que se llama coxa profunda. Entonces, por eso, lo que hizo Smith-Petersen no terminó en buen puerto, terminó en cirugías que aún hoy se hace, que se llaman keilectomías, pero son cirugías que se hacen ya en estadios de TONIS 2, 1, 2 en la clasificación de artrosis de cadera. Por lo tanto, no estamos hablando de nuevos mecanismos. ¿Quién reflotó esto? Fue Reinhold Ganz, un cirujano suizo que está en Berna, que aportó muchísimo a lo que son los nuevos mecanismos de generación de artrosis en la cadera, y lo definió como trastornos morfológicos que generan mecanismos anormales que conducen a la destrucción del cartílago. ¿Sí? Sí, esto es CAM y Pincer, que un poco es lo que me habían pedido que hablara con ustedes a este respecto. Pero en este CAM y Pincer intervienen trastornos morfológicos que arrancan en la adolescencia o en la preadolescencia, como puede ser lo que yo me voy a acordar, Lequen, que era un reumatólogo francés, definió como la coxa retrosa, eran las epifisiolisis frustras, aquellas que estaban en el medio, quedaban en el medio y generaban el trastorno morfológico, pero no eran tan evidentes, eso en el tiempo no eran diagnosticadas o eran subestimadas y terminaban generando estos trastornos morfológicos. Y lo que es el pinzamiento, que vamos a ver más adelante, el efecto Pincer, es cuando hay una falta de anteversiones y cuando hay una retroversión acetabular. Así que todos los mecanismos estos aparecen o en el momento del nacimiento o durante el desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en el fondo son quienes después van a poder tratarlo para no llegar a lo que es la artrosis. Esto es lo que propuso Ganz, es la luxación controlada, antes de la era perartroscópica. Fíjense lo que es el trastorno CAM. Esta luxación controlada se hace por un abordaje especial. La hija de Ganz, que es anatomista, estudió perfectamente la anatomía de la sal, porque todos dirán esto seguramente va a generar necrosis. Estudió el ingreso de las arterias circunflejas, las retinaculares, se hace mediante una osteotomía trocantérica y realmente los resultados en manos de Ganz fueron fabulosos. Pero después la era artroscópica modificó un poquitito todo esto, aunque esta cirugía tiene su indicación sobre todo en secuelas de epifisiolisis o coxa magna,
en las cuales la artroscopía no puede recorrer 360 grados. Nosotros artroscópicamente podemos ver 180 grados, sería entre la hora 9 y la hora 3. El resto no lo podemos ver. Por lo tanto, esta cirugía puede estar indicada. La gran víctima en todo esto es el labrum. ¿Sí? El labrum es una estructura anatómica que se hace y se hizo muy bien conocida por el hombro, que cumple funciones diferentes porque son articulaciones distintas, una es de carga y la otra es de tracción. Entonces, tenemos fundamentalmente que es un fibrocartílago triangular que se inserta, cuya base se inserta en el reborde del acetábulo y el borde libre apoya en la cabeza. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones del labrum más importantes son: mejora la estabilidad intraarticular. Ustedes saben que la cadera fue anatómicamente diseñada para caminar no bipedestal, sino andar como en cuatro patas, como los animales. Por eso tiene una muy escasa cobertura anterior. La cobertura anterior de la cadera es toda capsular y tiene una gran cobertura posterior, que es la pared posterior. Por lo tanto, la presión negativa es muy importante para darle estabilidad, sobre todo en aquellos casos de displasias en donde hay inestabilidad o donde hay laxitud, ¿no es cierto? Entonces, la función más importante del labrum es, la función más importante del labrum es mantener la presión negativa, aumentar la superficie de carga, porque le da más o menos unos 2 o 3 milímetros más de carga. ¿Para qué sirve esto? Para repartir el peso del cuerpo de manera uniforme, conjuntamente con el líquido sinovial. Es decir, esa es la triada: labrum, presión negativa, aumenta la superficie de carga y distribuye o ayuda a distribuir el líquido sinovial para mejorar la carga sobre el cartílago. Entonces, cuando se daña el labrum, cualquier mecanismo que dañe el labrum seguramente nos va a llevar a la artrosis. ¿Y cuál es la función de detectar esto a tiempo? Es evitar que el labrum se lastime, repararlo y con eso poder evitar en un chico la artrosis de cadera futura. Vamos a ver los dos grandes mecanismos. El mecanismo CAM, se llama CAM del inglés porque esto quiere decir leva, es un trastorno morfológico. Esto es lo que yo les digo, la coxa retrosa. Si la cabeza del fémur, la epífisis va cayendo y va generando, la metáfisis viene hacia adelante y queda ese defecto. Esto ocurre entre los 12 y los 16 años. Esto en los microtraumas diarios va generando el impacto en el labrum. Son diferentes las características de las lesiones CAM y las lesiones Pincer. El CAM normalmente lo que hace es tener tendencia a desinsertar el labrum, y generar una lesión importante alrededor del cartílago, en las zonas, como dije, entre la hora 9 y la hora 3, una lesión del cartílago, como pueden ver aquí, producto de esa lesión. ¿Sí? Cuanto más precozmente se haga el tratamiento quirúrgico, evitamos esto, que es lo que normalmente marca el pronóstico de vida de esa articulación. Este es el mecanismo CAM, entonces, un trastorno morfológico exclusivamente de la cabeza del fémur. Las teorías y las hipótesis dirigen esto a la secuela de una epifisiolisis, ¿sí? Porque después les voy a comentar otra cosa que ocurre con el mecanismo CAM. El mecanismo Pincer es distinto, es una falta de anteversión, una retroversión acetabular. Entonces aquí la cuestión es distinta. El acetábulo golpea contra el cuello, no es que el fémur golpea contra el acetábulo, sino el acetábulo golpea contra el cuello. Y la lesión es completamente distinta. Lo que ocurre aquí es un colapso del labrum. Ese colapso del labrum en muchos casos lleva a calcificación, y la lesión del cartílago puede ocurrir tanto adelante como atrás, porque se produce el efecto rebote: golpea acá y viene a golpear acá, en el tiempo, golpea acá y viene a golpear acá. Son las más complejas de tratar. En estos casos hay que desinsertar el labrum, hacer un trimming de todo el reborde acetabular, y habitualmente, como dije, es muy difícil llegar atrás artroscópicamente, por lo tanto esta lesión muchas veces no se puede tratar. Entonces tenemos mecanismo CAM, lesión del fémur; mecanismo Pincer, trastorno de la orientación del acetábulo, que la mayoría de los casos es congénito. Es una forma de displasia acetabular. No todas las displasias acetabulares son exceso de verticalización, sino esto hay que tenerlo en cuenta. O al revés, que ocurre un exceso de anteversión con una descobertura de la cabeza combinada, un exceso de anteversión del cuello femoral con un exceso de anteversión del acetábulo. Bueno, entonces tenemos factores determinantes, estos que mostré anteriormente, ligados a displasias o ligados a mecanismos CAM o Pincer, que en definitiva también están ligados a displasia. Esto conduce a lo que yo mencionaba, a los factores ambientales: condiciones de uso, movimientos repetitivos, trastornos morfológicos, inestabilidad dinámica, lesión del ligamento redondo, enfermedad degenerativa articular. Esto lo digo porque
Esto ocurre con mayor frecuencia en los deportistas. ¿Por qué ocurre en los deportistas? Porque los deportistas tienen esto, que son las condiciones de uso. No todas las personas que tienen trastorno CAM van a terminar en artrosis y se van a consultar por dolor. Yo tengo infinidad de enfermos que consultan por otras razones. Yo le hago las radiografías y me encuentro con CAM. Eso no hay que tratarlo porque es asintomático. Las condiciones de uso son las que determinan. Es un trabajo muy interesante que fue publicado, creo que fue el año pasado, en donde mostraron la incidencia de las lesiones del labrum en los remeros. Ustedes vieron el que rema, el que compite en remo con el carrito, cuando va adelante flexiona mucho la cadera, y ese mecanismo repetitivo demostró que en los pacientes que hacían remo con las mismas características anatómicas demostraron lesión del labrum. En aquellos pacientes que no hacían la misma actividad y tenían la misma predisposición no presentaron sintomatología. La forma de presentación de los síntomas de estos pacientes siempre está vinculada a episodios de torsión repetitivos o impacto, determinado por supuesto de acuerdo a la actividad deportiva que hacen. En este caso yo mostré los remeros, los tenistas, es otra actividad que provoca grandes lesiones en la articulación en aquellos pacientes que tienen predisposición. Nosotros tuvimos un caso emblemático en el Nalbandián, que fue operado por lesión del labrum producto de tener CAM y pincer, asociado a hernia inguinal, porque la hernia inguinal también se asocia por los desequilibrios musculares. Pero también nosotros en nuestra casuística tenemos muchos pacientes que hacen danza, chiquitas que hacen danza, que consultan por dolor en la cadera. Habitualmente en las chicas que hacen danza se debe a la inestabilidad. Si que ustedes tienen una chiquita que consulta por dolor en la cadera, piensen siempre en la inestabilidad provocada por la laxitud. Son chicas que a los 6-7 años empiezan a hacer movimientos extremos y a exceder la resistencia de la articulación. Entonces esa laxitud genera una micro inestabilidad que puede llevar a dar síntomas. De modo que siempre acá ven la hiperlaxitud articular, importantes y repetidas torsiones de la cadera generan estrés sobre el labrum y el cartílago hialino. De modo que es muy importante y es fácil de determinar porque ustedes ya ven al enfermo y ya preguntando de la actividad que realiza se van a dar cuenta. Esto es algo que yo empecé hace ya algunos años, un trabajo que publicamos en el European Journal of Radiology sobre el ligamento redondo. El ligamento redondo no está puesto ahí porque no sirve para nada, como nos enseñaron a nosotros. No sé lo que pensaron ustedes como ortopedistas infantiles, pero yo me acuerdo que servía solamente para alimentar la cabeza de fémur hasta los 3 o 4 años. Después se producía un gap ahí entre que venía la circulación de la circunfleja y ahí podía aparecer una patología que era la enfermedad de Perthes o la necrosis de la cabeza del fémur. No es así. Yo creo que no es así y vamos a llegar a demostrar lo que no es así. Hay muchos cirujanos ortopedistas que hacen lo que hago yo, que el ligamento redondo lo usan para injerto. Es decir, yo hablo de esto, del ligamento redondo, y viene otro tipo y dice, bueno, nosotros usamos el injerto. Entonces lo que yo dije es una estupidez, o lo que están haciendo ellos es una gran macana. En el fondo sí sirve para la estabilidad de la cadera, y está claramente demostrado. El ligamento redondo tiene una función. De hecho, es una de las fuentes de dolor, actuales. Tiene un síntoma parecido al de la lesión del labrum. Este es otro trabajo que publicó Rick Villar, que es uno de los que comenzó con artroscopía de cadera hace ya muchos años, y él fue en realidad quien empezó a demostrar la incidencia y la importancia del labrum como nuevas fuentes de dolor en la articulación de la cadera. Otro punto es la inestabilidad no traumática de la cadera. Todo esto está relacionado obviamente con lo que dije al principio. Si ustedes tienen una displasia de determinado nivel, esas displasias que son límite, que no están para operar, no están para osteotomías, sistemáticamente va a terminar en esto, en inestabilidad no traumática de la cadera o inestabilidad dinámica o laxitud como nosotros la llamamos. Esto asociado, como venía diciendo anteriormente, a la actividad del paciente, en deportistas por exceso de uso, deportes que implican movimientos en rotación con cargas axiales como el golf, el skating. Aunque parezca mentira, el golf es uno de los deportes que a la larga tiene una gran cantidad, sobre todo en golfistas profesionales, operados por artrosis de cadera, con los movimientos de rotación en pacientes que los golfistas normalmente son grandes, no son chicos, entonces la columna rígida genera una biomecánica que termina en artrosis. La microinestabilidad ligada a displasias, lesiones del labrum y esto que ustedes seguramente están más cerca que yo, estas patologías sistémicas que generan laxitud generalizada. También hay que tenerlo en cuenta, a veces en síndromes de Marfan frustros que uno ve y tiene que ir a mirar la cadera si el paciente tiene dolor y pensar en este tipo de patologías. ¿Cómo se produce la lesión? Como dije anteriormente, entonces las lesiones refieren dolor a repetir, los deportistas refieren dolor al repetir el movimiento. Si uno tiene un tenista, al hacer las maniobras de rotación va a encontrar dolor en ese paciente. La cápsula normalmente se relaja, genera microinestabilidad y da lo que nosotros llamamos el compromiso de los estabilizadores estáticos de la cadera, incluida la cápsula. Eso da una cascada de trastornos que incluye contractura del psoas. Muchos pacientes tienen ya una contractura de flexión, producto de esa retracción del psoas, lumbalgia, coxa saltans y lesión del labrum.
Este es otro punto, no quiero profundizar demasiado en esto, si no los voy a confundir. Esto es muy importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El test de Patrick Faber es un test que nos permite evaluar la cadera en rotación externa, abducción y flexión. Eso nos permite hacer una evaluación de lo que es toda la porción anterior de la cadera. Los movimientos en la extensión de la cadera, movimientos de rotación, nos van a mostrar si hay inflamación o no, para diferenciar de dolores que vienen de la columna. Esto es sumamente importante. El paciente dice, me duele acá, el dolor puede venir de acá. Entonces la forma de saberlo es revisar, mover la cadera y hacer los movimientos de rotación. El más importante y el más emblemático es este, ¿no es cierto? Flexión de cadera, abducción y rotación interna. Si uno flexiona la cadera, como vamos a ver ahora en esta imagen, flexionamos la cadera, rotamos hacia adentro, hacemos abducción y el paciente va a referir dolor. Es sensible, pero no específico. Esto no va a decir exclusivamente lesión del labrum. Esto puede ser lesión condral, lesión del labrum, lesión del ligamento redondo. Así que es muy importante para determinar por qué le duele al paciente el interrogatorio. Y ahí van a ustedes saber si es un deportista, si tuvo una lesión condral por trauma, si es un dolor que apareció hace 6 o 7 meses y se viene repitiendo, probablemente se pueda deber a una lesión labral. Que describió este signo fue Tom Berg, que fue quien me enseñó a mí a hacer artroscopía de cadera, y lo llamó signo del impeachment. Nosotros acá lo llamamos signo de pellizcamiento, para no estar siempre poniendo nombres en inglés. ¿Cómo se hace el diagnóstico con estudios por imagen? Es muy importante. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Todos los pacientes que vienen con dolor de cadera me vienen con una resonancia, nada más. Y no sirve. La resonancia, la verdad, es el último estudio que pido pensando en esto. Yo voy a pensar en una osteonecrosis, yo voy a pensar en otra patología, voy con la resonancia. Pero es lo último que pido. Lo primero que yo tengo que pedir es una radiografía, una buena radiografía de frente de las dos caderas, incluyendo decúbito dorsal y parado. Es lo primero que tengo que pedir. Porque si yo digo que esto tiene que ver con patologías o trastornos morfológicos, yo en una resonancia no voy a ver el trastorno morfológico, lo voy a ver solamente en un estudio que me permite ver estructura ósea. Entonces arranco con una buena radiografía, bien sacada. Hay un trabajo de Klaus Siebenroth que se lo recomiendo, donde dice cómo se debe sacar una, aunque parezca mentira, cómo se debe sacar una radiografía de pelo. Porque yo la saco mal, voy a fabricar retroversiones acetabulares, voy a fabricar crossover sign, voy a fabricar cualquiera. Yo a veces cuando tengo que dar una conferencia y me falta un crossover sign, le digo, haceme la radiografía un poquitito así y lo encuentro. Entonces, frente, foco en pubis, criterios de Siebenroth. Después, el perfil quirúrgico, la de Dunn, que ustedes la conocen, es una muy buena incidencia, como vamos a ver más adelante. El perfil de Lequen, que aunque existe ya la tomografía axial computada, es la única radiografía que permite ver la cadera en posición fisiológica. La única, porque sabe como el enfermo de pie. Es decir, es la única que me va a permitir ver a mí cómo está la pelvis y cómo está cubierto el acetábulo, porque existen descoberturas dinámicas producto de contracturas del isquiotibial, por ejemplo, que producen una flexión pelviana. Eso la radiografía de Lequen lo muestra, la tomografía computada no lo muestra. Pero yo en el fondo pido una de frente, cualquiera de estas. El Lequen no lo pido solamente cuando yo pienso que hay una inestabilidad, hay una descobertura dinámica. La TAC 3D es lo que siempre pido sistemáticamente, y pensando en labrum, no pido la resonancia con contraste en el 100% de los casos, porque si yo tengo el diagnóstico, es un método invasivo. Si el paciente dice que le duele, yo lo reviso y le duele, y el mecanismo me hace pensar a mí que tuvo una lesión del labrum, ¿para qué le voy a pedir la artroresonancia? ¿Para que me diga que existe una lesión del labrum? Supongamos que la artroresonancia me viene negativa y el paciente tiene dolor. ¿Qué le voy a decir? Mira, no te hago nada, aguantá el dolor porque la resonancia viene negativa. No, entonces vamos a un caso inverso. La resonancia me viene positiva y el paciente no tiene dolor. Yo le voy a decir, te voy a operar porque la artroresonancia era positiva. Tampoco. Entonces lo más importante es examinar al enfermo. La artroresonancia es un estudio invasivo, muy específico, muy sensible, pero es invasivo. Aquí tiene un ejemplo de lo que yo les estaba diciendo. Está el perfil quirúrgico, esta es la incidencia de TAN. Estos son los criterios de Siebenroth. Así tiene que verse una radiografía de frente, exactamente de esta manera. Los dos orificios simétricos, las dos ilíacos simétricos. Con eso uno puede hacer un diagnóstico. Y la de Lequen, que como ustedes pueden ver, eso se saca de esta manera. El paciente de pie, entonces nos va a permitir ver si yo tengo una contractura isquiotibiales y en lugar de tener el borde anterior del acetábulo lo tengo acá, me va a permitir ver a mí si no lo tengo y tengo la pelvis acá, es decir, de manera dinámica. Eso puede compararse también después con el resultado de la tomografía computada tridimensional. Entonces, en el par radiológico lo que nosotros vamos a estudiar básicamente es si hay displasia o no. En el cross-table lo que vamos a estudiar nosotros es si tenemos esto, que es la